Televisa presenta. Sean bienvenidos entre Artículos de Derecho. Soy Fabricio Áñez y les vengo a hablar de un espacio donde analizamos las constituciones del mundo con una mirada joven, crítica y por supuesto con mucha curiosidad jurídica. Hoy los invito a recorrer conmigo un viaje fascinante por 5 países con visiones distintas de justicia, de libertad y de poder. Presentamos a Ángela Paza, profesora de Derecho, representando a la Constitución de Grecia. Presentamos a Marco Áñez Hurtado, procurador jurídico y representando la Constitución de Roma. Representando a Japón, el abogado corporativo Hernán Apaza. Y por último, pero no menos importante, el consultor en Derecho Osvaldo Antelo, representando la Constitución de Suiza. En esta noche, queridos compañeros, un gusto invitarlos. Vamos a hablar de una simple pregunta, pero con bastante profundidad informativa. ¿Cómo entiende en cada nación la dignidad humana, los derechos fundamentales y la forma en que se organiza el Estado? Vamos a organizar en 4 bloques nuestro podcast y vamos a ir explicando mediante el video. Empezamos con el bloque 1, la organización del Estado. Antes de entender los derechos, tenemos que entender quiénes los garantizan. Buenas noches, querida Ángela. ¿Qué nos puedes hablar de tu Constitución de Grecia? Buenas noches, Fabricio. Gracias por invitarme a tu programa. Podemos hablar de Grecia, que está conformado por su organización de Estado, que vendría a ser el poder ejecutivo, legislativo, judicial. Bueno, que bastante interesante, querido Marcos. Quisiera que me hables de la Constitución de Roma. Buenas noches, querido Fabricio. Claro, te voy a hablar sobre mi constitución, sobre Roma, aunque no podríamos hablar de una constitución en sí porque, bueno, Roma no tenía constitución en la antigüedad. En la antigüedad más que todo se basaban a base de leyes y costumbres, pero los poderes políticos, por decirlo así, se constituían por senadores, asambleas populares y constituyentes. Eso más que todo se basaba porque no querían de que toditos tuvieran un poder absoluto para que podamos dividir los poderes. Bueno, bastante interesante, querido Marquito y Ángela. La cuna del derecho son ustedes. En sí nos pasamos al siguiente continente con Japón y quisiera saber, Hernán, tu organización y jurídica. Bueno, buenas noches, Mauricio, ¿cómo están a todos ustedes? Quería explicar un poco sobre lo que es la Constitución, que también se llama la Constitución de Japón posguerra, que esta Constitución se da después de lo que es la guerra. Lo que busca esta Constitución es la tranquilidad, la soberanía, la paz, y como bien saben, el emperador es un símbolo del país, pues no tiene poder político, no tiene un poder real político, y realmente el poder lo tiene el pueblo, que está dividido en 3, que sería lo que sería el poder legislativo, ejecutivo y judicial. Bastante interesante, ¿no?, que vengan a tener 2 constituciones, pero ahora quisiera que me empapen de conocimiento de la Constitución de Suiza. ¿Cómo estás, querido Walter? Buenas noches, señor Fabricio. Suiza es un país que es muy rico y que es demócrata en el poder. Este es un país neutral, pacífico y sobre todo extremadamente rico. El sistema se divide en sistema legislativo, que es el Consejo Nacional del Pueblo, y la otra que es el Consejo del Estado. Ahora entramos en la parte más humana de toda la Constitución, los derechos fundamentales. Vendría a ser el bloque 2. Ahora, aquí es donde se dejan ser simples artículos y se convierten en garantía de vida, libertad y dignidad. ¿Cómo son nuestras constituciones? ¿Son más liberales? ¿Son más sociales? ¿O buscan el equilibrio? ¿Qué dice Grecia y Roma? Ya, empezando por Grecia, bueno, los derechos fundamentales de Grecia están conformados por la igualdad ante la ley, libertad, derecho a la vida, a la expresión, a la libertad de expresión en prensa, religión. También podemos ver derecho a la educación, a la salud, entre otros. Gracias. Bueno, a diferencia de tu constitución, bueno, en Roma, en la antigüedad, realmente los derechos fundamentales se basaban más a los ciudadanos. Por ejemplo, los derechos fundamentales eran más civiles, que podías poseer tierra, que podías votar,
realmente no habían, por ejemplo, derechos fundamentales en contra de la discriminación, no había, era como una jerarquía, que realmente no toditos tenían los mismos derechos que otros. Por ejemplo, los patricios tenían mucho más derechos que los plebeyos. Así que en derechos fundamentales algunos tenían más y otros tenían menos. Bueno, siguiendo con Japón, se sabe que Japón garantiza su constitución garantiza lo que es la libertad, la igualdad y el bienestar. Entre estos derechos fundamentales tenemos lo que es el derecho a la libre expresión de religión, pensamiento, etc. Tenemos otro de los derechos fundamentales, el derecho a la educación, a la privacidad, a la reunión, el derecho al trabajo y a la salud. Gracias. Todos los derechos fundamentales están constituidos sobre la raza, sobre el racismo, sobre la discriminación y también derecho a la vida. Aunque cada país describe los derechos con su propio idioma jurídico, todos hablan el mismo lenguaje moral, la dignidad humana. En este bloque daremos un vistazo al mapa político de cada estado. No todos los países se organizan igual, algunos concentran el poder, otros los reparten entre regiones, provincias o cantones. Escuchamos a los delegados de la Constitución. La Constitución de Grecia establece que el país se organiza por municipios y regiones. Las regiones son unidad principal, mientras que los municipios se encargan de la gestión local. Bueno, a diferencia en antigua Roma, eran como que tenían su tierra, pero iban conquistando muchos más tierras. Hay algunas de las tierras que conquistaban aún tenían, por ejemplo, poder de tener control en parte, pero todo se basaba a control desde Roma. Bueno, siguiendo con la Constitución de Japón, Japón tiene 47 prefecturas, que son como 47 provincias, que cada provincia tiene su gobernador, pero al igual que todos siguen la misma ley del mismo país. Ninguno tiene ley diferente ni nada. En el estado de Suiza, está conformado con 20 cantones y es legislativo y tiene una legislación básica y común. El territorio no solo es geografía, también es política. Cada país decide y prefiere tener un centro fuerte o muchas voces locales. Seguimos con el último bloque. Para cerrar nuestro análisis, llegamos a un tema clave, la organización económica y social, porque una constitución no solo habla de derechos o poder, sino que también de cómo se distribuyen los recursos, las oportunidades y el bienestar. Quisiera que mis queridas constituciones nos ilustren con su información, por favor. Bueno, Grecia, en su nivel económico, está conformado como un modelo mixto, que vendría a ser con el sector privado, que impulsa la producción y el Estado regula esa economía. Bueno, en Roma prácticamente la economía era sobre agricultura, el comercio, el tratado de esclavos. Más que todo se basaba eso en la economía, porque incluso era multado la parte de la propiedad privada, porque con eso se generaba la economía. Y en la parte social no había derechos fundamentales para los trabajadores, entonces en eso se basaba más que todo Roma. Bueno, siguiendo con lo que es la economía de la Constitución de Japón, se sabe que Japón tiene una economía libre en el cual el Estado interviene para asegurarse el beneficio social, también promueve lo que es la propiedad privada y un trabajo digno en el que es en beneficio del pueblo, y también el mismo país consagra al trabajador un nombre culto. En Suiza, el Estado garantiza la libertad de la economía a nivel común y libertario. Y así concluimos nuestro viaje por estas 5 constituciones
con 5 visiones del mundo y una misma esencia. Quisiera agradecerles, queridos colegas, gracias por participar. ¿Qué quisieran decir y despedirse, por favor? Sí, gracias, ¿no?, por invitarme a tu programa. Espero otra invitación. Bueno, muchas gracias querido Fabricio, la verdad fue interesante esta experiencia. Esperemos encontrarnos en otras ocasiones. Bueno, primero que nada agradecerte Fabricio por la invitación a tu programa. Un placer estar aquí compartiendo información aquí con los colegas y con vos. Y espero estar invitado próximamente a una nueva entrevista o algo. Bueno, agradecerte querido Fabricio y espero que no sea la primera vez que estamos en este programa. Muchas gracias, nos vemos en otro episodio. Toma, 15 años.